Hola y bienvenidos una vez más a Conociendo la UAM, el espacio que la Universidad Autónoma de Madrid pone al servicio de la sociedad para que conozcamos mejor a sus profesores y profesoras en su área fundamentalmente de investigación y transferencia de conocimiento a la sociedad. Porque una universidad pública como la Universidad Autónoma de Madrid lo que quiere realmente es tener utilidad e impacto social en su entorno, en España y en el mundo en general, que es donde nos solemos mover. Y para hablar justamente del mundo y para hablar en el marco de, bueno, estamos a mitad de junio del 2020 y estamos todavía en las secuelas de la pandemia de la COVID, pues hemos llamado al profesor Ángel Rodríguez García Brazales. Hola Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Fidel, de estar con vosotros, encantado. Permíteme, Ángel, que te presente a toda la audiencia. Ángel Rodríguez es profesor titular de Fundamentos de Análisis Económico del Departamento de Análisis Económico, Teoría Económica e Historia Económica de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid. Y es un experto en economía mundial y, bueno, y es un gran conocedor de la economía española y fundamentalmente también de la europea por varios cargos que ha tenido en los últimos años. A mí me gustaría, Ángel, que hiciéramos un repaso de qué impacto puede tener en la economía mundial y española todo lo que estamos viviendo. Entonces, si te parece, empezamos desde tu punto de vista, ¿cómo está a día de hoy la economía mundial? Pues es un poco pronto todavía para hacernos una idea del impacto que ha tenido la pandemia y los confinamientos, porque todavía no hemos recibido los datos duros, digamos, los datos más fiables de actividad. Pero por lo que vamos sabiendo y por las estimaciones del Fondo Monetario, quédate con la idea que no existe precedentes de una contracción de la actividad como la que tenemos ahora mismo. Había que buscarla en la crisis del 29 en Estados Unidos, en la Rusia del 92. Y esto es solo con los datos que tenemos de la primera oleada. Veremos a ver si después se materializan otros riesgos, porque estos shocks tienen un mecanismo primero de propagación y después de amplificación y no tengamos una situación todavía más que esto. Pues, para que la audiencia se haga una idea, por ejemplo, que es un dato que ha salido poco en los medios españoles, 74 países del mundo han pedido ya ayuda al Fondo Monetario Internacional. Porque o bien paga la factura sanitaria o bien paga la deuda externa. O sea, que la situación no es solo dramática en España, la situación es muy difícil en todo el mundo y no sabemos a ciencia cierta ahora mismo cuál puede ser el alcance del deterioro que tengan en la actividad mundial. Esta situación sin precedentes nos ha dejado a todos muy descolocados. Desde un punto de vista económico-social, el impacto, aunque dices tú que todavía hay que analizarlo bien, pero va a ser fuerte en cualquier caso. Y seguramente nos estamos enfrentando a unos riesgos que son casi sin precedentes. Pero todo riesgo también tiene su oportunidad, ¿no? Entre los momentos. Entonces, ¿qué riesgos y qué oportunidades consideras que nos estamos enfrentando en estos momentos? Tenemos, yo los clasificaría en dos tipos de riesgos. Tenemos riesgos, digamos, lo que se llaman cisnes negros, que son riesgos extremos, muy disruptivos, que ya estaban ahí antes del virus, que probablemente se acentúen ahora. Y luego tenemos unos riesgos, digamos, más moderados, que son más previsibles y que sí que son consecuencia del virus. Entre los extremos hay dos, que a mí son los que ahora mismo más me preocupan, que es la posible crisis de deuda corporativa en Estados Unidos, porque hay una burbuja, ha habido una emisión masiva de bonos de las empresas norteamericanas en los últimos años, al calor de las condiciones monetarias muy laxas. Y luego tenemos menos información de eso, pero sí que sabemos que se está alarmando una crisis de deuda interna en China, en el Central Bank en China. Pero digamos que esos son riesgos extremos, que pueden materializarse o no y que los gobiernos de estos países están trabajando en ello y además me consta que están trabajando bastante, con lo cual tampoco los consideremos como certezas. Dentro de los moderados hay dos que cualquiera los puede ver rápidamente porque no son difíciles de entender. Primero, ya han empezado en Estados Unidos los riesgos de conflictividad social, los riesgos asociados al desempleo, al deterioro de las condiciones de vida, a la exaltación de sentimientos políticos. Y en el caso de Europa hay un riesgo que es más político que otra cosa, que son los retrasos y los atascos que puede haber en el proceso de aprobación del plan de rescate.
Y ahí la sensación que tengo es que aquí en España estamos siendo demasiado optimistas de cómo se pueden desencadenar los acontecimientos. Pero como digo, este riesgo es quizás más moderado. Y en las oportunidades, pues es que yo creo que es bastante evidente. Teníamos un proceso que estaba causando muchísima preocupación en las instituciones internacionales, que era la llamada cuarta revolución industrial, la digitalización y la robotización de la economía. Era un proceso que se sabía que iba a ser muy disruptivo y que iba a causar muchísimo desempleo, y además desempleo que iba a afectar a unas capas de la población ya muy castigadas por la crisis de 2008. Y esta crisis, pues realmente hemos hecho, al menos la digitalización, lo que a lo mejor era un proceso que iba a durar 4 años, lo hemos hecho prácticamente en algunos casos en 2 meses. Con lo cual yo creo que es algo que ha venido para quedarse, que no podemos dar marcha atrás, que además es una oportunidad magnífica para hacer definitivamente la revolución verde, reduciendo la movilidad, sobre todo en las zonas urbanas, los trayectos cortos. Yo creo que ahí tenemos eso, y eso sí tendría que estar apoyado por un plan de mayor flexibilización de la legislación laboral en el aspecto de la presencialidad. Pero yo creo que ahí es donde tenemos realmente muchísimo que ganar y muy poco que perder. He leído, Ángel, que estáis en tu grupo de investigación trabajando en distintos escenarios, ¿no? En la posibilidad que haya rebrote, rebrote, que no lo haya, y cómo a nivel económico, macroeconómico, puede influir todo esto. ¿Nos podías contar, si se pueden contar, algunos de los resultados que estáis obteniendo? Pues un poco por encima, más o menos, cómo estamos haciendo ese análisis. Vamos a ver, todas las instituciones y todos los grupos de investigación están trabajando ya con los escenarios, que en otoño tengamos un otoño tranquilo, que no haya confinamientos y que la economía, digamos, que por su propio pie se recupere. En cuanto la gente salga a la calle y lleve una vida normal, pues poco a poco tardará, no va a ser un proceso rápido, pero tardará en la actividad económica se recuperará, y el otro escenario es que tengamos otra vez confinamientos. Por lo que sabemos, por inmunólogos y por consultas que hemos hecho al ámbito sanitario, la estimación que tenemos, y yo creo que coincide con la del Fondo Monetario y con la del Banco de España, por ejemplo, es que el impacto, digamos, de este segundo rebrote sería, en términos económicos, la mitad del primero, porque ya nos pilla rodados, entonces no va a ser tan disruptivo en ningún momento. Desde luego, los sistemas de protección social y las autoridades sanitarias ya están preparadas, y a la primera señal de cualquier cosa que se pueda descontrolar van a actuar. Entonces no creemos que sea un impacto, pero claro, llueve sobre mojado, y ese es el problema, que llueve sobre mojado. El segundo grupo de riesgos, entonces tendríamos 4 escenarios, es que tengamos una crisis financiera. Y esa crisis financiera, yo creo que la mejor descripción que he leído ha sido un analista de Bloomberg, que decía que podríamos estar ahora mismo en esa calma que se produce en medio de los huracanes, cuando estás justo en el ojo, que crees que ha pasado, pero te viene ahora la cola del huracán. Porque, por informes que se están empezando a conocer, la cadena de quiebras, sobre todo en pequeñas y medianas empresas en Estados Unidos, está siendo muy importante. Eso no se aprecia en los mercados financieros. No ha llegado todavía a apreciarse en el mercado financiero, pero sí el tejido productivo de cualquier economía del mundo, y la española la que más, que es la base, que son las pequeñas y medianas empresas, quiebra, eso al final acaban afectando a las propias empresas, a las familias, por supuesto, porque habrá muchísimo desempleo, y acabará afectando a las grandes corporaciones y al sistema financiero. En ese sentido, tendríamos 4 escenarios. El peor escenario posible, que sería rebrote y crisis financiera, y el mejor escenario posible, que sería un escenario en el cual no habría un rebrote muy acusado y que no tendríamos crisis financiera. Probablemente estemos en un punto intermedio entre todo, y eso es lo que es tan difícil de evaluar ahora mismo, porque hay muchísima incertidumbre. No se puede saber. Cuando has hablado de los grandes riesgos, ¿no? Has hablado de los cisnes negros, has mencionado a Estados Unidos, has mencionado a China. Me llama siempre la atención que la India en todos los análisis apenas está, siendo
esa gran potencia, al menos por la población. Parece que o no hay datos o la influencia parece que puede ser menor. Me gustaría también si tienes algún apunte al respecto. Pero sí me gustaría, con al menos estas tres grandes cisnes negros, ¿qué posición está teniendo Europa frente a ellos y cómo puede quedar la economía europea en ese tablero mundial del reparto de los riesgos y de las oportunidades, claro? Si te parece, empezamos por la India, porque me parece mucho más entretenido para mí que lo que es la economía europea, que es mucho más conocida. Sí, pues cuando hago este tipo de presentaciones sobre la India, siempre el dato que doy es que solo en la cuenca del río Ganges, que son todas las ciudades que hay en el norte de la India, vive la misma población que en toda la Unión Europea. Pues es un gigante demográfico, ya es el país más grande demográficamente del mundo por delante de China, y tiene dos ventajas importantes de cara a futuro respecto de China. Primero, que la mayor parte de la población habla inglés, cosa que no sucede en China. En segundo lugar, que desde el principio no han apostado por un desarrollo y un crecimiento económico basado en exportaciones de productos semi-elaborados, aprovechando una mano de obra muy barata, sino que han apostado por las nuevas tecnologías de la información y por la industria farmacéutica. Lo que se van a hacer, no solo se van a hacer un hueco en las próximas décadas en la economía mundial, como ha hecho China en los últimos 20 años, sino que van a tomar un papel de liderazgo, incluida la industria aeroespacial, que es uno de los nuevos grandes competidores. Pues la India está ahí, y la India en principio no parece que tiene muchísimos problemas, pero no parece que tenga problemas financieros y que pueda ser muy y por una vez, sin que sea precedente, en el caso de Europa, soy bastante más optimista de con el resto. Porque para esta crisis estamos mejor preparados que Estados Unidos y China. Es una crisis sanitaria fundamentalmente. Los sistemas de protección social europeos son muchísimo mejores que los norteamericanos y que los chinos. Y por lo tanto, digamos, tejer esa red de protección social que estos países van a tener que hacer muy apresuradamente aquí ya está hecha. Cierto es que nos va a costar un esfuerzo presupuestario importante y que es posible que se reproduzcan otra vez tensiones en los mercados financieros con la deuda de Italia y de España, pero la actuación coordinada que he visto en el Banco Central Europeo, la Comisión, me deja bastante tranquilo porque habrá esos repuntes, pero no van a ser los riesgos de quiebra que teníamos en el año 2012. Yo en este momento, quizás Europa, con todos nuestros problemas de gobernanza, con la lentitud en la toma de decisiones, hay que pasar el programa de estabilidad por 27 parlamentos, incluidos algunos parlamentos regionales en algunos países. Va a ser un lío de muchísimo cuidado, pero digamos que la estructura es mucho más sólida que en el caso para afrontar este tipo de situaciones que la de Estados Unidos. A nivel europeo, en general, tomado su conjunto, yo estoy bastante tranquilo. Luego entramos los detalles de España, que eso ya es otra cosa. Pues avancemos y vamos a preguntarte por España, que yo creo que es un tema que al final nos interesa a todos mucho. Claro, ¿no? nos interesa a todos. Al final ya has hecho alguna pequeña introducción sobre la casuística de España. ¿Cómo ves la economía española en este contexto? Vuelvo a haceros también una reflexión acerca del tamaño de la economía española, porque yo a veces me sorprende ver los debates en medios de comunicación y en televisión. No sé, parece que como que todo se puede hacer aquí, todo es posible aquí, todos lo podemos cocinar. Y España realmente es una provincia china pequeña. Por demografía no llegamos ni siquiera al tamaño de la provincia de Wuhan. Entonces, el que tengamos, digamos, nosotros mismos control sobre determinados desarrollos económicos y que podamos por nosotros mismos hacer todo tipo de cosas, pues es una ilusión y hay que ser bastante más realistas. Dicho eso, el problema de España ahora mismo, fundamentalmente, igual que en el caso de Italia y en el caso de Francia, es el sector turístico. Lo que es evidente es que, sea como fuere y por mucho que abramos las puertas y por mucho que esto esté en la campaña turística de este verano, pues va a ser muy mala. Y el sector turístico representa en España cerca de 140.000 millones de euros. Todo esto simplemente por la situación geográfica que tenemos. Entonces, esas críticas al sector turístico español, yo no las veo. Es decir,
tener como consecuencia de que tenemos un clima envidiable y tenemos ahí el anticiclón de los Azores, tener asegurados todos los años una facturación en un sector de 141 millones de euros de la economía de Arabia Saudita, en eso, del petróleo. Otra cosa es que no sepamos explotarlo y no sepamos realmente darle valor añadido a cada input de ese sector que sale. Es decir, ahí sí que realmente creo que sea necesaria una reforma en el turismo. Pero vamos a sufrir fundamentalmente por eso. Entonces, además con el agravante que recolocar y reformar y hacer la transformación en ese sector no es una cosa que se pueda hacer ahora en 2 meses, eso requiere una política muchísimo más largo plazo. Y luego, en segundo lugar, todavía arrastramos muchísimo lastre de la crisis de 2008 y de 2012. Es cierto que los datos lo que dicen es que tanto las familias como las empresas españolas, la deuda privada pues, se ha reducido bastante y estamos en una situación bastante mejor que la que estábamos en 2012, pero no así el sector público. El sector público ha crecido muchísimo la deuda, va a subir 30 puntos de PIB todavía más la deuda, con lo cual vamos a tener que emitir unos volúmenes de deuda muy grandes y podríamos tener, digo puntual, porque el Banco Central Europeo está ahí, nos sacará del atolladero esta vez, no será como en 2012, podemos tener problemas puntuales. Pero claro, si no se recupera el turismo, es decir, si esos 80 millones de turistas alemanes, franceses, ingleses que nos visitan todos los años no vuelven, o vuelven 40, realmente lo que tenemos es un roto en las cuentas macroeconómicas importante. No recuperamos 2020, veremos a ver qué pasa en 2021, porque, por ejemplo, Canarias, la temporada alta suya es otoño e invierno. Si hay un nuevo confinamiento en Europa, la economía de Canarias lo va a pasar muy mal. Entonces, precisamente esta vez hemos tenido mala suerte otra vez, porque por el modelo de crecimiento que hemos tenido y por los beneficios que nos ha reportado esa industria turística, pues lo vamos a pasar peor. Pero se pueden buscar alternativas. Se pueden buscar alternativas porque es verdad que precisamente las infraestructuras están, tanto en el transporte como las residenciales y las urbanísticas, y a lo mejor pues hay que empezar a ofrecer a Londres o a empresas que están en París o en Ámsterdam que parte de sus departamentos se instalen en Málaga. Y yo estoy seguro que muchos trabajadores holandeses y parisinos, si les dan un buen puesto de trabajo en Málaga, creo que no van a dudar para irse a trabajar en Málaga. ¿Qué ventaja tendría eso? Pues que, digamos, que explotamos de alguna manera esos recursos que tenemos disponibles a lo largo de todo el año y no los concentramos solo en los 3 meses de la campaña turística. Pero, en general, yo veo que estos meses van a ser muy malos. Claramente vienen meses difíciles, vienen tiempos difíciles en general, que además va a pegar más fuerte posiblemente a sectores de la población que porque estén a lo mejor menos cualificados o que tengan una posición más débil, ¿no?, frente al mercado laboral, pues lo van a sufrir de una forma especial. Y obviamente la economía, como siempre decimos, es para los ricos, para los pobres y para la clase media. Y entonces tenemos que intentar, entre todos, ¿no?, que estos análisis que hacéis los economistas, pues que lo vayamos luego plasmando, ¿no?, en el mercado del trabajo, en el mercado de la industria, en todos, ¿no? Pues hoy desde la Facultad, ¿no?, de Ciencias Económicas y Empresariales hemos querido, ¿no?, dar la visión de la economía con el profesor Ángel Rodríguez García Brazales para que, bueno, que nos contara hoy en Conociendo la UAM cuál era su visión, la visión de un economista con mucha experiencia en el marco internacional. Ángel, te doy la última palabra por si quieres cerrar con alguna otra reflexión. Como yo siempre digo cuando digo estas cosas, que ojalá espero equivocarme y que vayamos al mejor escenario posible, que todas las cosas que nos tenemos que poder ir mal no sean así y estemos equivocándonos. Pero es verdad que estar preparados para, y no lo digo solo por las autoridades económicas, de política económica, no lo digo por empresas y por trabajadores, es mucho mejor prepararnos para escenarios que después no se hagan realidad que estar sin preparar, porque entonces sí que es verdad que no vamos a tener capacidad de reacción. Y muchísimas gracias por la invitación, Fidel, te la agradezco muchísimo. Pues así es, la gestión se hace desde la gestión de lo público y de lo privado, con escenarios, y necesitamos a los expertos que en muchos casos están en nuestras universidades, y en el caso de la Universidad Autónoma de Madrid lo brindamos y lo ponemos al servicio de la sociedad
para que aquellas organizaciones que quieran colaborar y trabajar con nosotros, estamos abiertos para poder hacerlo. A todos ustedes, espero que hayan disfrutado de este episodio de Conociendo la OAN y les espero en la siguiente entrega, que no sé quién será, pero seguramente tan interesante como el profesor Ángel Rodríguez García Brazales. Hasta la próxima. Gracias, Fidel.